Saludos, Jonathan Jiménez. Me dispongo a exponer un fragmento del texto de Mircea Eliade acerca de, bueno, es un texto titulado, es en volúmenes, 4 volúmenes, Historia de las creencias y las ideas religiosas, esto en el marco del curso Antropología Teológica. Plantea en la introducción lo siguiente. Comparto plenamente lo que plantea Mircea Eliade en su introducción. Mircea Eliade fue un rumano estudioso de las religiones. Dedicó su vida a estudiar el pensamiento mitológico, el pensamiento religioso, lo sagrado. Creo que aporta elementos importantes para la teología, aunque no es un teólogo en el sentido estricto. Sus aportes pueden ser considerados en el estudio de la Biblia, aunque considera la Biblia como un elemento más en la historia universal, en el desarrollo del pensamiento religioso, sagrado y mitológico también. La Biblia no es ni más ni menos que cualquier otro documento, que cualquier otra producción antropológica. Plantea Mircea Eliade lo siguiente: en la historia de las religiones, toda manifestación de lo sagrado es importante. Todo rito, todo mito, toda creencia o figura divina refleja la experiencia de lo sagrado. Y por ello mismo implica las nociones de ser, de significación y de verdad. Como ya dije en otra ocasión, resulta difícil imaginar cómo podría funcionar el espíritu humano sin la convicción de que existe algo irreductiblemente real en el mundo. Y es imposible imaginar cómo podría haberse manifestado la conciencia sin conferir una significación a los impulsos y a las experiencias del hombre. Con esto inicia el volumen 1 de Mircea Eliade, de estos documentos de Eliade. Nos plantea de entrada la necesidad de estudiar cada elemento religioso, cada elemento que intenta conferir sentido a la vida, a la existencia, muchas veces un sentido trascendental o trascendente, mejor dicho, un sentido trascendente, y cómo el sentimiento religioso, el elemento religioso es parte fundamental del espíritu humano en el devenir histórico a lo largo de todo lo que se conoce de esto que hemos llamado humanidad o civilización humana. A partir de ahí, Eliade inicia un recorrido cronológico desde los primeros homínidos y todo lo que se puede atribuir a su producción en torno a la búsqueda de sentido de lo humano, de cada experiencia humana. Nos plantea que el lector de esta obra podrá encontrarse los himnos védicos, los brahmanas, los Upanishads, a las pocas horas de haber repasado las ideas y las creencias del Paleolítico, de Mesopotamia y de Egipto. Descubriría a Sankara, el tantrismo de Milarepa, el Islam, las ideas de Joaquín de Fiore y Paracelso, después de haber reflexionado las vísperas
sobre Zaratustra, Siddhartha Gautama, Buda y el taoísmo, sobre los misterios helenísticos, la aparición del cristianismo, que es lo que nos interesa en este curso, sin dejar de lado los elementos que he mencionado, ¿verdad?, que puede ser de interés para alguno de ustedes y con todo el derecho puede dedicarse a estudiarlo, lo cual sería muy importante también. Decíamos la aparición del cristianismo, el gnosticismo, la alquimia o la mitología del Grial. Conocería a los iluministas, a los románticos alemanes, Hegel, Marx, Müller, Freud, Jung y Bonhoeffer, a las pocas horas de haber descubierto a Quetzalcóatl y Vinarocha, los 12 Álvars y Gregorio Palamas, los primeros cabalistas, Avicena o Esaí. Estamos hablando que la búsqueda de Mircea Eliade es generar o intentar mostrar una totalidad de lo sagrado. Es una búsqueda de totalidad, en un sentido de que todo lo que el ser humano ha producido, que se puede considerar sagrado, es objeto de estudio para Mircea Eliade. Esto se diferencia claramente de la teología cristiana, que se concentra fundamentalmente en el estudio de los textos veterotestamentarios y neotestamentarios, algunas fuentes que alimentan estos textos y fundamentalmente todo lo que podemos llamar historia de la salvación, que ha sido objeto de estudio en la teología cristiana, y claro que el elemento mesiánico, Cristo como Mesías, o también la fundamentación eclesiológica de lo que hoy denominamos iglesia o iglesias, ¿verdad? Estas diferencias es importante notarlas. Mircea Eliade no se preocupa del cristianismo como elemento central de la historia, como si lo hacemos desde la perspectiva crística o cristiana o católica, en general católica romana, o el cristianismo como un todo. Intenta encontrar una explicación del evento Jesús en la historia y hacer una interpretación teológica de Jesús en cuanto se considera el centro del cristianismo, marcando un antes y un después. A diferencia de la teología cristiana, Mircea Eliade se posiciona desde una perspectiva que podríamos llamar antropológica, académica, o bien alimentándose de la mitología y la paleontología, ¿por qué no? También arqueología. Es importantísimo que Mircea Eliade también hace uso de la semántica, ¿verdad? Se preocupa mucho por el símbolo, por el mito. Entonces, esto que he mencionado es fundamental, es importante antes de iniciar el estudio de este bloque, ¿verdad? Estamos marcando dos tendencias. Una, la de Mircea Eliade, que yo les estoy aportando los documentos en el aula virtual, que coloca el cristianismo como parte de la historia universal, como parte de un todo, no ubicado en el centro, rompiendo esa dinámica centro-periferia, ¿verdad? El cristianismo simplemente es parte dentro de una enorme diversidad de expresiones de lo sagrado. Y la otra lectura que les recomendé o que les encomendé en el aula virtual es el trabajo de Martínez Sierra, Antropología Teológica, que se suscribe o se inscribe en lo que podemos denominar antropología cristiana o antropología teológica cristiana o cristocéntrica. Constantemente Martínez Sierra hace un retorno a Cristo, al evento Cristo, como el que da sentido a la iglesia, da sentido a los textos bíblicos. Pero entonces es importante considerar esto, un sesgo desde el punto de vista académico, riguroso, podríamos denominarlo un sesgo, ¿verdad? Un sesgo cristiano o desde el cristianismo. No obstante, al ser una producción confesional desde la Iglesia Católica Romana, pues es de esperar que se considere el elemento Cristo como un elemento central y la fundación de la Iglesia como parte de esta historia o de esta interpretación de la historia, ¿verdad? Que plantea que el cristianismo pues da plenitud
a la voluntad de Dios, al plan de Dios, a ese plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. Estas dos tendencias es importante conocerlas en la carrera de teología o para el estudio de la teología. No podemos privarnos ni de una ni de otra. Un extremo sería posicionarnos simplemente en documentos confesionales y no acercarnos a documentos, a trabajos, a textos no confesionales o académicos puramente. Y el otro extremo sería siempre leer textos puramente académicos desde las ciencias de la religión